Y ya en nuestros estudios la presencia del doctor Pablo Alarcón, constitucionalista, director de la Escuela de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UES. Qué gusto que nos acompañe, Pablo. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa. Siempre un gusto estar con usted y con toda su audiencia. Bueno, el tema del momento, el que sigue dando de qué hablar, no solamente dentro, sino fuera del país, es esta diferencia o divergencias que hay a raíz de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional con relación a 17 artículos de las leyes de solidaridad nacional, de integridad pública y de inteligencia, que a decir del Gobierno Nacional y de la Asamblea son herramientas válidas para poder seguir combatiendo al crimen organizado en el Ecuador. ¿Quién tiene la razón? Bueno, Luisa, creo que lo primero que debemos hacer énfasis, quienes estamos convencidos de la importancia que tiene el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad que profesamos muchos de nosotros, es hacer un llamado a la paz social. Creo que en una situación tan compleja como la que vive el país en la actualidad, los niveles de violencia de todo tipo en el país son muy altos. Lo que menos debe pasar es que abonemos con más conflictos a esa violencia, porque luego esto puede tornarse peligroso. Es totalmente entendible que existan preocupaciones por parte del presidente de la República, nadie desconoce sus preocupaciones, más aún cuando ha sido coautor, y digo coautor de dichas leyes porque en su rol de colegislador también participó activamente, y por supuesto la Asamblea Nacional tendrá muchas preocupaciones, pero siempre lo importante será que estas preocupaciones se ventilen, se tramiten a través de los canales jurídicos que pone a disposición el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Así que creo que un primer llamado es, más allá de polarizar el tema de quién tiene o no la razón, sería importante verificar y sustentar con argumentos técnicos y jurídicos, que los hay, para que se pueda tomar una decisión en derecho por parte del órgano que, según la Constitución, tiene la competencia para hacerlo. Bien, a propósito de ello, tanto el Ejecutivo como la Asamblea han pedido ya a la Corte Constitucional diferir la audiencia sobre el tema de las leyes demandadas. Usted dice que se puede canalizar el tema a través de las vías o mecanismos legales que existen. ¿Qué quiere decir esto en cristiano para que la gente lo comprenda? Porque de una u otra manera, tal vez este es un tema un poco denso para el común denominador de la gente, que solo entiende que quiere recuperar la paz y la seguridad, y que de momento entendería, porque así es como se lo ha transmitido, que sin esas leyes el gobierno estaría atado de pies y manos y no podría acometer en acciones para seguir dando golpes al crimen organizado y recuperar la paz y la seguridad. Bueno, precisamente lo que está haciendo el presidente de la República y el anuncio que ha generado la Asamblea es solicitarle a la Corte la ampliación de esos plazos, que por cierto se reducen a partir de que la Corte ha priorizado el tratamiento jurisdiccional de estas demandas presentadas, para tratar de darle más seguridad jurídica al país y resolver finalmente este percance, si lo podemos llamar de esta forma, desde el ámbito jurídico. Entonces, el hecho, lo que mencionaba puntualmente, de que es a través de los canales jurídicos donde tenemos que llevar adelante esta discusión, es precisamente lo que tendrá que hacer el presidente y la Asamblea ahora. Más allá de que ha pedido esta extensión de plazo, tendrá sus razones el presidente y la Asamblea, la Corte tendrá que evaluar ese pedido y tendrá que escuchar al presidente, tendrá que escuchar a la Asamblea Nacional, algo que no pudo suceder el momento en que la Corte, más allá de que tenga la competencia, dictó autos de admisión, sus tribunales de admisión, acompañados de medidas cautelares suspensivas. Es decir, cuando la Corte suspendió los efectos de estas disposiciones legales, no contó previamente con ninguna participación ni del presidente ni de la Asamblea y tampoco de la ciudadanía. ¿Ahí hubo un error entonces por parte de la Corte Constitucional en su procedimiento? No me aventuraría a decir que es un error, porque insisto, la competencia la tiene, es decir, jurídicamente no se podría cuestionar que la Corte no tenía competencia jurídica para suspender los defectos. Ahora bien, pero considerando la temática y lo que está pasando ahí afuera en las calles y toda la sensibilidad que tiene la ciudadanía respecto a estos temas, lo que se pudo haber hecho, estas son interpretaciones simplemente, varias habrán, que la Corte, considerando que esto recibió un tratamiento económico urgente en la Asamblea, esto implica que se reducían los plazos, se redujo la deliberación democrática, lo que se pudo aspirar es que la Corte
priorice el tratamiento de estos casos con la admisión del tema y luego inmediatamente se procese esto con carácter prioritario y se convoque a quienes generaron el producto y también a la ciudadanía y a quienes se puedan sentir afectados, obviamente a los demandantes, y de esa forma, de alguna manera, cumplir con esta socialización y esta participación ciudadana sobre temas tan delicados. Luego la Corte podía dictar su sentencia, como en efecto tendrá que hacerlo, y ahí la Corte tiene muchas competencias, Luis, y tal vez esto no se menciona. La Corte no decide si se niega o se acepta una acción necesariamente. La Corte puede hacer uso de su facultad de interpretación de las leyes conforme a la Constitución y ahí puede dictar sentencias de distinto tipo, que no quiero marear a la gente, pero tiene la facultad de generar sentencias aditivas, interpretativas condicionadas, sustractivas parcialmente, es decir, puede hacer muchas cosas y creo que para la Corte será sustancial los argumentos que presente el Ejecutivo y la Asamblea para que a partir de eso, y lógicamente las personas que se consideren afectadas con esto, pueda tomar una decisión en derecho. Pero, insisto, por eso no tenemos que llevar esto a la polarización extrema, esperemos que siga el cauce jurídico jurisdiccional de la Corte y que se tome la decisión que corresponda. Ahora, ¿cómo debemos recibir las reacciones de los diferentes organismos internacionales que han expresado su preocupación de lo que han calificado como acciones que, según afirman, atentan contra la independencia judicial y contra el Estado de Derecho en el Ecuador? Esto a propósito de la marcha pacífica hacia la Corte o de vallas en donde se mostraban los rostros de los magistrados de la Corte Constitucional acusándolos de enemigos del pueblo. Bien, Luisa, sí, en efecto, han habido muchos pronunciamientos internacionales y creo que esto se da precisamente porque no ha existido en el pasado una marcha similar relacionada al máximo órgano de justicia constitucional. Se ha dado una marcha, en efecto, pacífica, eso es lo que se ha visto en las calles. El presidente tiene todo el derecho de marchar si considera que se siente afectado por lo que la Corte ha hecho, pero lógicamente para los estándares de independencia judicial que se manejan internacionalmente, en instrumentos internacionales y demás, hechos como estos, que no son comunes en el contexto internacional, dan lugar a preocupaciones. La Corte, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación sobre lo suscitado y lo que pide al Estado es que se garantice la independencia judicial y que los jueces puedan tomar sus decisiones libres de presiones. Luego lo otro, lo de generar vallas publicitarias, el presidente ha dicho, el Ejecutivo lo ha dicho, que ellos no han sido quienes pusieron esas vallas, pero más allá de quién fue el que puso esas vallas, creo que eso no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia, porque no debemos personificar a las instituciones, y creo que este país ha confundido mucho esto. Separar quién ejerce el cargo de la institución como tal es fundamental para construir institucionalidad. Esto es algo que debe preocuparnos a todos. Ahora, Pablo, aquí hay dos reflexiones o dos puntualizaciones. Primero, que desde antes o mucho antes de que incluso se presentaran las demandas de inconstitucionalidad, un sinnúmero de expertos venían señalando que las leyes que finalmente fueron aprobadas adolecían, entre otras cosas, yo no soy abogada, de lo que ellos denominan unidad de materia, entre otros errores que lo advirtieron y que estaban seguros que iban a dar origen, como en efecto sucedió, a una serie de demandas de inconstitucionalidad por quienes legítimamente señalan sentirse afectados. Y digo legítimamente porque están en su derecho de reclamar o de decir esto me va a afectar de X, Y o Z manera. Eso por un lado. Y por otro lado, también algo que está siendo cuestionado, en este caso por quienes respaldan la tesis del Ejecutivo y de la Asamblea, de sus adeptos, de sus simpatizantes, de los que votaron por un cambio radical de lo que está sucediendo en el país, es el temor que sienten de que tal vez esa Corte Constitucional esté actuando bajo presiones con algún tipo de sesgo o tinte político para boicotear toda ley y todo cambio radical que quiera implementar el Ejecutivo. ¿Hay verdades en ambos argumentos? ¿Qué nos puede decir analizando estas dos posturas? Yo creo que hay preocupaciones válidas, y yo insisto, las preocupaciones del Ejecutivo, quien tiene a cargo la política de seguridad en el país,
ciertamente tendrá mucho más elementos de juicio que cualquier otra persona en este país porque está viviendo en el día a día la política, la implementación de esta política de seguridad. Ahora bien, eso no quiere decir de ninguna manera que nosotros generemos una posición totalmente contraria a alguien que pueda sostener que la Corte tenga que hacer algo determinado respecto a este tema. Yo creo que la discusión jurídica y sana que debe generarse a partir de esto, y no necesariamente a partir del incidente, sino desde hace mucho tiempo atrás, es dirigir la discusión al ámbito técnico-jurídico, por ejemplo, de las competencias que tiene la Corte Constitucional según la Constitución. En ningún caso es bueno la concentración de poderes, ya sea que esté en el Ejecutivo o en cualquier otra función del Estado. Pero ¿y en el caso de la Corte Constitucional hay concentración de poderes, doctor? Es el diseño constitucional del 2008, en la Constitución 2008, donde podemos encontrar competencias, muchas competencias, que no tenía el ex Tribunal Constitucional en el año 1998 y que sí dan lugar o han dado ya lugar a preocupaciones en el tiempo. Y es válido discutir técnicamente sobre eso. Técnicamente implica, miremos lo que dice la Constitución, miremos lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la ley que regula la materia constitucional y que por cierto está en segundo debate varias reformas en la Asamblea Nacional, para mirar qué competencias se podrían regular de mejor forma. Le pongo ejemplos. La Corte Constitucional tiene una competencia de inconstitucionalidad por omisión, es decir, cuando una función del Estado deja de hacer lo que constitucionalmente debe hacer y luego de un procedimiento, ciertamente la Corte podría llegar incluso a redactar una ley, es decir, el órgano jurisdiccional dictando leyes, aun cuando sean provisionales, está en la Constitución desde el 2008, está regulado en la Ley Orgánica de Garantías y hay muchas decisiones de la Corte Constitucional sobre esa materia, temas que la ciudadanía no conoce. Otros temas importantes, por ejemplo, la Corte Constitucional, cuando ya hemos visto, se trata de modificar la Constitución, tiene un rol determinante y es la Corte la que tiene que calificar cuál es la vía que se va a tomar para modificar la Constitución. Eso es saludable en un régimen de democrático constitucional como el ecuatoriano, en la medida en que la Corte de esa forma mira que se proceda con limitaciones establecidas en la Constitución, es decir, en respeto a la Constitución. Pero yo sí creo, por ejemplo, que habría que preguntarnos si resulta del todo conveniente que cuando se haga un pedido relacionado a la propia Corte Constitucional, sea la misma Corte Constitucional la que tenga que dictaminar sobre la conveniencia o no jurisdiccional de, por ejemplo, topar una competencia de la propia Corte Constitucional. Es decir, ahí hay un problema que no se ha advertido, pero que es técnico, jurídico, y que luego, si usted mira la Constitución, si quiere topar o cambiar el procedimiento de reforma de la Constitución, por ejemplo, señalar que la Corte podría hacer esto y esto no, en el marco de esta calificación de vías y demás, dice la Constitución que eso solo se podría topar a través de una asamblea constituyente. Es decir, no se podría hacer vía enmienda, no se podría hacer vía reforma parcial, y esto puede generar problemas en el sistema. La Corte hace rato dejó de ser un legislador negativo, eso pasaba antes en el constitucionalismo ecuatoriano. Desde el 2008 puede ser legislador negativo, es decir, expulsa normas, pero también puede ser un legislador positivo cuando la Corte hace interpretaciones activas, condicionadas. La Corte incluso puede agregar textos en las normas que son acusadas de inconstitucional para que pueda ser conforme a la Constitución. ¿Y cuál ha sido el comportamiento o el manejo o el trabajo que ha venido realizando la actual Corte Constitucional? Qué importante esto, Luisa, porque nuevamente vamos, despersonifiquemos el tema, no hablemos de los 9 jueces que están ahora. El diseño constitucional como tal da lugar a que si no existe un autocontrol por parte de la Corte Constitucional y de sus miembros, entonces el sistema se podría simplemente desbocar. ¿Por qué? Porque si bien existen las competencias de la Corte es la que a través de sus decisiones interpreta esas competencias y les da alcance. Es decir, cómo se ha aportado a la Corte a lo largo del tiempo desde que existe la Corte Constitucional con el 2008, desde la Corte para el periodo de transición de esa época, encuentra varias cosas, entre que la Corte a través de esas facultades ha sido muy respetuosa del producto del legislador. Hay un principio que se llama pro legislatore, es decir, yo voy a respetar hasta donde se pueda lo que hizo el legislador porque tiene la legitimidad del pueblo, pero cuando ya tengo que declarar una inconstitucionalidad lo hago porque no tengo otra forma de salvarla. La Corte ha sido mesurada en muchos casos, es verdad, pero también hay otros en los que la Corte, como Corte,
ha excedido sus competencias. Como por ejemplo. Por ejemplo, usted puede encontrar, y yo recuerdo el caso de la ley de minería desde el año 2010, para no mirar lo que está pasando ahora únicamente, y usted ya va a encontrar ahí que la Corte dictó reglas jurisprudenciales a partir de su control constitucional, reglas que se ubican al mismo nivel de la Constitución, es decir, la Corte establece normas de origen jurisprudencial que se ubican al mismo nivel de la Constitución, y para muchos, para la propia Asamblea de esa época, la Corte se extralimitó, se intentó ya hablar ahí de un juicio político contra la Corte, porque dictó reglas que lo que hacían era regular la consulta previa y prelegislativa para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas cuando se trataba de generar exploración y explotación minera, por ejemplo. Para la Asamblea Nacional eso no podía hacer la Corte, porque el órgano que legisla es la Asamblea Nacional, no la Corte. Y la Corte lo que dijo es, yo me he basado en mis competencias que el propio legislador desarrolló en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, es decir, hay que mirar también la Ley de Garantías, es importante, la discusión está ahora en la Asamblea, y verificar el alcance. Puedo citarle varios más, casos en que la Corte ha sido acusada de mutación de la Constitución, es decir, que a través de su rol de intérprete de la Constitución no se ha limitado a interpretarla, sino que la ha reformado. Esto quiere decir entonces, o viene a tono aquellas personas que señalan que esta es la Corte Imperial y no la Corte Constitucional, que es la Corte de los super y suprapoderes y que hay que ponerle un control a la Corte. Yo creo que hay que pensar y discutir con la rigurosidad y responsabilidad técnica. Esto es un tema técnico. Hay que mirar esas competencias de la Corte, cómo han funcionado a lo largo de estos años. Nadie dice, yo no soy partícipe y no estoy promoviendo que la Corte desaparezca, y más allá de dónde termine la función de control constitucional en este país, porque aquí hemos probado de todo, hemos tenido de todo, lo que sí me parece saludable es discutir sobre esto, mirar qué competencias de la Corte merecen seguir existiendo, cuáles, por ejemplo, han desbordado a la propia Corte en su trabajo, como la acción extraordinaria de protección. No se entiende que exista una acción por incumplimiento de normas para hacerle cumplir la ley a una autoridad pública, porque para eso hay otras vías en el sistema de justicia ordinaria. Hay otras competencias que no tienen mucha razón de ser. Entonces, si nosotros miramos ese sistema de competencias de la Corte Constitucional, más allá de hablar de la Corte que no tiene límites y demás, yo creo que sí se regula adecuadamente esas competencias y eventualmente se intentan modificaciones a la Constitución para discutir sobre el alcance de esas competencias, será saludable, y no necesariamente ahí estamos hablando de si son o no sus miembros sujeto de juicio político. La discusión profunda me parece a mí que está en cuáles son las competencias y cómo podemos de alguna manera hacer que estas competencias funcionen de mejor manera, sin quitarle competencias a otras funciones del Estado, porque también pasó eso en el constitucionalismo ecuatoriano. ¿Por qué usted dice sin tener que llegar al juicio político de los magistrados para apuntar hacia su destitución o censura, como lo está planteando entre las propuestas que hace el Ejecutivo para llevarlas a consulta popular? ¿Cuáles podrían ser en caso de que el pueblo le dijera sí, previo a que la Corte califique esa propuesta? ¿Cuáles serían las consecuencias del enjuiciamiento político de los magistrados de la Corte Constitucional? Bueno, Luisa, mire, y aquí yo no me quiero apresurar a decir qué opino jurídicamente sobre el planteamiento del presidente porque no hay anexos. Y para los abogados eso es fundamental, mirar cuál es el sustento, cuáles son las causales, por ejemplo, que el presidente de la República propondría para que se lleve adelante un juicio político contra magistrados de la más alta corte o la corte de cierre del país. Ciertamente, en términos generales, a partir del anuncio, que es muy general por ahora, uno podría advertir que se intenta llevar a juicio político a los magistrados, pero no se dice por cuáles razones. En el contexto comparado, derecho comparado, sí es verdad que tienen muchos países esta posibilidad en su constitución de llevar a juicio político a magistrados de altas cortes. ¿Y eso ha sido saludable? ¿Qué resultados ha dado en los países donde se lo aplica? Esto debe estar atado a algo que es muy importante, a la cultura y a los antecedentes históricos de cada país. Por eso mirar el derecho comparado siempre es saludable, es bueno, pero nunca dejando de lado los particularismos de historia y cultura de un país. ¿Por qué digo esto? Porque países como Estados Unidos, que tienen figuras semejantes, nunca por el contenido de sus decisiones, es decir, lo que está prohibido
a toda costa, incluso en el sistema interamericano de derechos humanos, es que usted puede instaurar un juicio político por el contenido de las decisiones de los jueces, porque eso viola la independencia judicial. Pero sí se puede regular otras causales. Estados Unidos es uno de los varios casos en los que se contempla para la Suprema Corte de Justicia la posibilidad de juicios políticos con un doble procedimiento, una Cámara Baja y un Senado que están verificando esto, y se reduce principalmente a temas disciplinarios de los jueces. Disciplinarios, no contenido de decisiones. ¿Podría aplicarse a sí mismo por temas disciplinarios entre las causales aquí en el Ecuador, dadas las particularidades y la historia cultural y política de nuestro país? Mire, justamente, Estados Unidos, pese a que lo reconoce, ¿sabe usted cuántas veces se ha activado ese juicio político? Una sola vez. ¿Usted cree que prosperó? No, no prosperó. La Cámara Baja sugirió para el juez Chase en ese momento que se lleve adelante el juicio político por un tema disciplinario, y luego el Senado dijo no, no cabe, nunca más ocurrió. Es decir, existe la figura, pero todos obran con un respeto muy fuerte a eso, porque eso es institucionalidad. ¿Qué pasa en el Ecuador? Atando a su pregunta, yo puedo insertar esta figura, que ya la hemos tenido, no es que sería la primera vez, y podemos instaurarla más allá de que lo que sí está claro es que no puede ser por el contenido de las decisiones, porque eso generaría sino por una falta disciplinaria, como usted dice. Faltas disciplinarias que están ya en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cierto, artículo 186. ¿Y qué dicen esas faltas 185. disciplinarias? Por ejemplo, cuando hay una culpa inexcusable por parte de los jueces o cuando violan la reserva de los casos, ¿qué puede suceder? Y la demora en dar un pronunciamiento o decisión, porque eso es algo que también se ha cuestionado muchísimo. Y la demora, claramente es un tema que nos preocupa a todos, pero ¿se imagina usted si empieza a calificarse la demora o no de un caso por parte de un órgano de control político? Y entonces habrán interpretaciones e interpretaciones de cuándo se configuró o no la mora. De hecho, el artículo 105 de la Ley de Garantías ya habla del dictamen ficto que ya pasó en este país cuando se dio la consulta popular del presidente Moreno. La Corte no se pronunció a tiempo y entonces se consultó directamente al pueblo. Y para el registro de la gente, el Contralor General del Estado de la época, porque el 105 dice que si esto pasa habrá lugar a las sanciones administrativas que correspondan para los jueces de la Corte, no fue el Pleno de la Corte el que obró para depurarse a sí mismo porque hubo una presunta demora de 2 de sus integrantes en sustanciar esto. Fue el Contralor General del Estado el que ya pidió explicaciones y quien asumió que tendría la facultad para hablar disciplinariamente. También ese es un tema que hay que discutir, porque nuevamente está sometiendo a la interpretación de otras autoridades cuando existe o no una demora en el procesamiento de las causas. Y atando a lo que le decía nada más, si el Ecuador reconoce esto, mire 2 casos que lastimosamente Ecuador se hizo famoso a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, el caso Quintana Cuello versus Ecuador y el caso Camba Campos versus Ecuador del 2013. Ahí ni siquiera se hizo esto a través de juicio político y se destituyeron magistrados de las altas cortes de ese entonces, de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional. Yo me pregunto qué pasaría si eso se incorpora en la Constitución ecuatoriana, más allá de que se pueda jurídicamente en la medida en que no sea por el contenido de decisiones. Probablemente lo que pasaría es que se utilice muchas veces más de lo que se ha utilizado en Estados Unidos, porque culturalmente eso ya ha pasado en la historia constitucional ecuatoriana. Quiero finalizar con un tema que ha sido noticia. Saltó ayer y esperaba yo poder conversar con alguien conocedor de los temas de derecho a propósito de un pronunciamiento, en este caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha notificado al Estado ecuatoriano que tiene 3 meses para justificar las causas por las cuales se declaró en el 97 la incapacidad mental del entonces mandatario Abdalá Bucaram Ortiz. Aquí dice, hace una referencia de lo que ocurrió, en donde 44 diputados lo declararon incapaz mentalmente, y dice que tendría, en caso de no presentar argumentos válidos, el Estado ecuatoriano podría ser condenado a pagar una indemnización a Bucaram por $200 millones por daños morales. ¿Hasta dónde se puede cobrar legitimidad de un pronunciamiento, en este caso del CID, cuando dentro de las voces que escucho, y usted conoce más de estos temas, estos organismos de alguna manera
estarían también actuando con determinados sesgos políticos, por conexiones con gente que incluso está fuera del país, que han sido sentenciados, y no solamente sentenciados de ecuatorianos, sino también de otros países de línea progresista o línea dura. Bueno, aquí creo que lo importante es responder técnicamente también. Hay un sistema interamericano de derechos humanos compuesto por una comisión interamericana y una corte interamericana. Cuando se presenta una petición ante el sistema interamericano de derechos humanos, entre otras cosas, usted tiene que justificar que ha agotado mecanismos internos y cumplir otros requisitos. La comisión interamericana recibe estas peticiones de mucha gente, contra estados principalmente. Y mire cuántos años han pasado. Y usualmente eso es algo que se le ha criticado al sistema, ¿no? Que cuando se dicta una sentencia ya por la Corte Interamericana han pasado 20, 30 años. Acá 28 años. Y a veces ya las personas que fueron víctimas ni siquiera están vivas. Pero en Comisión Interamericana hay un procedimiento, y el procedimiento es cuando pasa algo así, y si se califica, que no quiere decir que se admita, se solicita información al Estado, para que el Estado responda a lo que se ha presentado frente a él en la comisión. Eso no implica un prejuzgamiento, eso es técnicamente lo que sucede. Luego esto se analizará, la Comisión Interamericana usualmente se toma su tiempo, luego terminará decidiendo si se admite o no y así sucede con otras causas. Y si pasara el filtro de la comisión, que habrá que mirar cuándo, pasa recién al órgano jurisdiccional del sistema, que es la Corte Interamericana. Así que creo que hay que mirar el tema técnico para que la ciudadanía conozca cuál es el procedimiento que se debe seguir técnicamente, nada más. Pablo, quiero agradecerle como siempre la deferencia que ha tenido de estar aquí con nosotros, de acompañarnos de manera presencial. Como usted bien lo dice, es un tema muy complejo de la Corte, y al igual que usted, como una ciudadana más, hago votos porque prevalezca el diálogo por parte de todos los actores. Sé que el sentimiento que nos mueve a todos es el de que el país logre sus objetivos de garantizar la paz, de garantizar la seguridad y de que vengan días mejores para el Ecuador. Y creo que la mejor forma de hacerlo es a través de la cultura del diálogo. Todos queremos lo mismo, y estoy seguro que lo que veremos en las próximas semanas, cuando ya se instalen las audiencias ante la Corte Constitucional, mostrará precisamente todo lo que el presidente ha tenido de sustento para llevar adelante esto, y la Asamblea. Y ese momento sí tendremos que discutir luego de eso cuál va a ser el rol de la Corte, cómo va a pronunciarse, y analizaremos técnicamente sus pronunciamientos y evaluaremos técnicamente qué es lo que debe pasar o cómo debemos de enfrentar este problema todos, porque yo sí creo que estamos convencidos que todos estamos apoyando la causa de luchar contra el crimen organizado. Eso sin duda. Y el diálogo y la paz siempre tenemos que buscar entre todos. Creo que eso es lo más saludable para el país. Coincido con usted y estoy segura de que es el sentimiento de quienes nos escuchan. Gracias, mi querido Pablo. Muchas gracias a ustedes. Amables oyentes y televidentes, cuando son las 9 de la mañana con 36 minutos, vamos a poner punto final a este programa. Gracias por su gentil sintonía. Los invito a seguir con nuestra programación, y con esta servidora será Dios mediante hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.